la grabación y arrancamos con la jornada de hoy. Bueno, la idea un poco hoy era, en principio, que cada uno de ustedes pueda, en la segunda parte, explicar qué artículo leyeron y cuál era el marco conceptual utilizado, el enfoque conceptual, cortito y breve. Después vamos a retomar eso, ¿sí? Van a hacer una actividad con esos mapas conceptuales, van a hacer una actividad al cierre de la tercera unidad, recuperando los marcos conceptuales, ¿sí? Los van a poner en juego para analizar. O sea, van a tomar los marcos conceptuales propuestos y van a analizar la conceptualización del 2001 que leyeron en el dossier. Esto es básicamente, que es un ejercicio académico, si se quiere, como para ir viendo cómo utilizan las categorías. Eso por un lado. Yo lo que iba a hacer ahora era presentar el análisis de Germán Pérez. Germán pertenece al Instituto Gino Germani de Investigación. Ellos iniciaron su investigación en relación al tema de los movimientos sociales por la década del 70. Se me salió el cablecito, esperen. Por la década del 70 no, por la década del 90, a mediados de los 90, empezó haciendo una investigación que en realidad, contaba Germán, ellos sumaron estudiantes de la cátedra, y lo que hacían era relevar directamente los diarios, las noticias en los diarios, y a partir de la presentación en los diarios de estos movimientos, de estas protestas, fueron sistematizando qué tipo de protesta y de qué manera se daban las protestas. Porque era un fenómeno nuevo, digamos, ¿no? Estábamos hasta este momento acostumbrados a las huelgas organizadas por los sindicatos. De hecho, veníamos de un proceso democrático, de apertura democrática con el gobierno de Alfonsín, con muchísimos paros y movilizaciones, pero todas institucionalizadas a partir de las corporaciones sindicales, ¿sí? Esto de movimientos espontáneos sin sindicatos no existía. Los sindicatos seguían siendo los actores sociales que articulaban a los sectores populares por excelencia. Y esto va a continuar así hasta la década del 90, con la llegada al poder de Carlos Saúl Menem, que pertenecía al Partido Justicialista, que después de la crisis del 74, 75, 76, llegaba nuevamente al poder en un contexto democrático, y resulta que todas esas promesas populares del Partido Justicialista dieron por tierra a partir de la profundización del modelo neoliberal. El artículo de Germán es muy interesante, no sé si tuvieron oportunidad de leerlo, no era muy largo, ¿lo leyeron? El de 19 y 20 de Quilombo y Política. Bien. Sí, que retoman las cartas de Perón y Cook. Sí, tal cual. Germán es un personaje muy interesante, realmente. Relacionar el quilombo con Perón y la resistencia me pareció un hallazgo. Bueno. Porque lo hace, creo que lo que busca es decir que toda esa revuelta plebeya está desorganizada, pero con Perón de alguna forma sí está organizada, ¿no? Bueno, hola, ¿cómo anda Fernando? Desde la originalidad de la categoría sociopolítica que va a utilizar para el análisis, el quilombo, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Obviamente, que hace todo el rastreo histórico, ¿no? Él contaba esto, ¿no? Que él le llamaba la atención, que cuando vos hablabas en ese momento, o meses después, todo el mundo lo referenciaba como el quilombo, ¿no? Después del quilombo, me compré una casa después del quilombo, cambié de trabajo antes del quilombo, y a partir de ahí se le ocurrió hacer un rastreo y bueno, llegó a la conclusión de que en realidad no era una categoría vaciada, tampoco era original, que ya la había utilizado Perón en sus cartas, cuando en realidad lo que llamaba era una insurrección. Históricamente, el quilombo se puede rastrear a los momentos de resistencia de la América Negra al esclavismo, digamos, ¿no? Lo rastrea todavía más allá. Siempre fue un momento de insurrección que no tenía demasiada organización, pero sí tenía un enemigo en común, ¿no? Se sabía a qué se estaba
resistiendo, ¿no? Como un espacio de protesta, de resistencia no institucionalizado, porque lo que tiene de interesante el quilombo es esto, que no está institucionalizado. Uno de los temas que en realidad cruzan toda esta cuestión de la acción colectiva y de la crisis del 2001, la pregunta que todo el mundo se hace es, todo aquello que surgió en aquel momento, todos estos nuevos lazos de solidaridad, estas nuevas formas de relacionarse, este momento de instancia de democracia deliberativa, si se quiere, por usar categorías de teoría política contemporánea, como resistencia a la democracia representativa. Se fueron por la canaleta, queda algo de eso, hubo un cambio, realmente se puede hablar de un clivaje, un antes y un después del quilombo o no. Desde el punto de vista de Federico Schuster, ¿quién más está aquí? Bueno, y Germán, básicamente ellos dos son los más importantes del grupo. El kirchnerismo no es ni más ni menos que la resultante de todo este proceso, y no necesariamente es la traición a los ideales de movilización de aquel momento, ¿no? Esta es la lectura que ellos hacen. Hay otras lecturas que vamos a ver en donde, por ejemplo, María Estela Svampa ve en esta gran movilización popular una especie de reencarnación del espíritu proletario que se moviliza en todo el mundo y que va a llevar adelante finalmente una revolución como reacción a todo lo que el neoliberalismo había provocado en los trabajadores. Y realmente cuando finalmente todo esto se acomode y va a terminar surgiendo el kirchnerismo como el resultado que va a llevar adelante la organización nuevamente del Estado, ella se va a sentir absolutamente decepcionada y defraudada. Vamos a leer algún texto de María Estela más adelante y van a ver que realmente está totalmente decepcionada por lo que ocurrió y cree que realmente se traicionaron todas las banderas de aquel momento. Fueron momentos muy convulsionados. Una de las cosas interesantes que plantea Germán es el análisis del cacerolazo, ¿no? Habitualmente uno piensa, porque de hecho ellos retoman el concepto de cacerolazo porque recuerden que durante los kirchnerismos, los primeros gobiernos kirchneristas, el cacerolazo empezó a ser la forma de protesta frente al modelo propuesto por Cristina, ¿sí? Básicamente a Cristina le resistían con las cacerolas. Y lo que ellos tratan de desmistificar es esta concepción de que los caceroleros son clases medias resentidas, egoístas, que salen a reclamar por su propio interés y están totalmente disociadas de todo. Ellos dicen, bueno, no, esto no es así, en realidad el cacerolazo surge aquel 19 de diciembre como reacción a la implementación del estado de sitio, y lo ven como un momento simbólico, ¿no? Esto de el estado de sitio había sido el entorno característico y la modalidad característica de las dictaduras militares para acallar todo lo que eran los reclamos populares, ¿no? Y todos los movimientos sociales. Entonces, el que un gobierno democrático utilice como única forma de resolver la conflictividad social, que había y mucha en ese momento, ¿sí? Era prácticamente imposible atravesar Buenos Aires sin cruzarse por lo menos con 50 protestas diferentes. El cacerolazo va a ser la respuesta espontánea de toda la sociedad. Los caceroleros no son solamente las clases medias, ¿sí? Todos los movimientos sociales van a participar de esta modalidad de protesta y van a salir a manifestarse en contra del estado de sitio, como respuesta estatal. No sé si me explico. Es más allá de lo que fue la circunstancia del momento. Y la otra cuestión interesante que plantea Germán es de repensar al neoliberalismo. El neoliberalismo no es solamente un conjunto de recetas del consenso de Washington. El neoliberalismo es realmente una tecnología de administración gubernamental, y en esto se está parando en Foucault. Es una forma de organizar a la sociedad que va a trastocar todas las formas de organización que antes teníamos. Lo que va a modificar es la sociabilidad, ¿sí? El ciudadano va a quedar totalmente alejado de todas sus redes de relaciones, ¿sí?
el Estado se va a correr totalmente y no le va a dar ningún tipo de resguardo ni de amparo, ¿sí? Va a quedar totalmente liberado. Lo que nosotros pensábamos como sociedad civil, como una red de relaciones entre sujetos de derechos, esta es nuestra concepción clásica de la liberal de la sociedad civil, se va a transformar en un conjunto de empresas que en realidad van a funcionar dentro de la esfera económica, y esta esfera económica va a ser lo que va a autorregular a la sociedad. O sea, ahí no va a haber ninguna incidencia del mercado, pero tampoco va a haber ninguna construcción de lazos solidarios, no va a haber grupos, no va a haber nada. Y esta es un poco la mirada de lo que es el individuo en un contexto neoliberal. El neoliberalismo es más que una privatización. El neoliberalismo es realmente, y en todo el sentido del término, la retirada del Estado de la esfera pública, ¿sí? Eso me parece que es de lo más interesante. Bueno, en su artículo, Germán va a hacer un breve recorrido por algunas de las interpretaciones que se dieron del 2001. Va a trabajar con Laclau, que no lo va a desechar, simplemente lo va a retomar con su concepto de dislocación, lo va a retomar como antes del populismo. En realidad, ellos discuten y critican mucho la concepción del populismo de Ernesto Laclau, pero sí están de acuerdo con esta concepción de la política como el momento fundante dentro de lo social, ¿no? Esta gran el 2001 puede entenderse como una gran dislocación en donde el discurso deja de tener referentes, se cae absolutamente la legitimidad. Y esto es lo que pasa, no había Estado, digamos, nada funcionaba, no había ninguna institución que estuviera realmente cumpliendo con su rol, ¿sí? Creo que la única institución en ese contexto que continuó como si nada pasara fue la Universidad Patagónica San Juan Bosco. Yo recuerdo haber estado el día 19 de diciembre tomando exámenes a las 6 de la tarde en la universidad, mirando por la ventana y diciendo, ¿qué hacemos acá que no estamos allá? Eso pensaba yo cuando era más joven. Pero en general estaba todo trastocado. De hecho, hasta en lugares chicos como nuestro, como Trelew, por ejemplo, yo recuerdo los momentos de tensión de los movimientos sociales a la espera de un intento de ingresar a Carrefour, que no era Carrefour en ese momento, era Norte, ¿no, Marta? Si mal no Sí, recuerdo. Norte, sí. Era Norte. Me acuerdo haber visto... Perdón, ¿no era Casa Tía? No. No, me parece que ¿No? ya era ¿Era Norte. Norte? Ya era Norte, Sí. ya se lo había comido Norte, sí, porque Sí, dentro era del Norte. proceso de reforma económica había desaparecido Tía, empezó siendo, después ya no, ya en el 95 no era Tía, en el 2001 no era Tía, en el 95 era Tía. Bien, me acuerdo haber vivido esos momentos de tensión, y también me acuerdo haber participado el 19 a la madrugada, a las primeras horas de la madrugada, en una movilización espontánea que se dio en el centro de Trelew. No sé, Marta, si vos estuviste ahí. Sí, estuvimos ahí. Ah, bueno, nos juntamos en la esquina de la municipalidad. Fue en el momento justo cuando vimos por televisión que la montada arremetía contra las madres de Plaza de Mayo, que estaban en una protesta pacífica. Bueno, éramos unas 2.000 o 3.000 personas que nos juntamos espontáneamente en la esquina de la plaza, e hicimos la vuelta al perro que hacemos siempre, que fuimos hasta la Irigoyen y volvimos hasta la plaza. Volvimos. Sí, creo que hubo un par de oradores, si mal no recuerdo, que no me acuerdo ni quiénes eran. Sí, yo tampoco. Esa fue la primera movilización a la que concurrió mi hijo, que tenía 9 meses en ese momento. Sí, me acuerdo que era chiquito. Había nacido en febrero. Bueno, en diciembre debutó en su primera movilización. Esos fueron nuestros tiempos, no tomamos dimensión del cambio. Yo siempre digo que me perdí el momento más interesante para la reflexión y el análisis político, porque estaba en ese momento separándome de mi marido, así que olvídate, estaba en otra cuestión completamente distinta. Pero bueno, no deja de ser interesante volver a retomar, a analizar, a reflexionar y ver la profundidad de lo que significó para nuestro sistema político aquel evento del 2001. No sé si pudieron mirar los videos que les propuse, esos microrelatos dan una idea bastante interesante
de cuestiones sociales que uno por ahí que pierde de vista, ¿no? Nosotros somos muy de centrarnos en el sistema representativo, en el sistema político, y por ahí perdemos de vista esto, ¿no? ¿Para qué sirve el sistema político si no es para esto, para generar subjetividades y plantear una posibilidad de mundo común y de convivencia? Por eso me parecieron interesantes esos testimonios. Una de las cosas que plantea Germán, que me parece también muy interesante para dar cuenta de la gravedad de la situación, es la desaparición de cualquier vínculo de articulación social. Y él menciona 3 elementos. Vínculos básicos, dice él, fundamentales, fueron desarticulados. Uno fue el dinero, el otro la propiedad y el otro la autoridad política. En el caso del dinero, en ese momento circulaban por el país una serie de pseudomonedas. Nosotros acá, ¿qué teníamos que ni me acuerdo? LECOP. LECOP Los en la LECOP. provincia. Los El LECOP. LECOP era nacional. Y después había algunas cuasimonedas que eran provinciales. Ponele En otras Patagones, provincias. Nosotros teníamos LECOP nada más. Nosotros teníamos LECOP. Nosotros nos pagaban Sí. una parte del sueldo en LECOP y la otra parte en la moneda de curso legal vigente. Pero además de los LECOP, también funcionaban los vales del trueque, ¿sí? Era tal la situación que se generaron nodos de intercambio de mercancías y de servicios que autogestionaban los mismos vecinos, ¿sí? Habían inventado incluso una moneda de cambio, que eran unos tickets. Entonces uno tenía, según esos módulos, y en función de eso intercambiaba las mercancías. Mercedes, Sí. no sé si comenzaron ahí, pero yo recuerdo en esa época también los tickets canasta, que era otra modalidad ya también estatizada. Lo que pasa es que el ticket canasta es una forma de evasión que tienen las empresas, ¿no? Hasta donde Sí, yo en ese conozco, momento se usaba mucho. Yo cobraba en ese tiempo, me pagaban parte de mi sueldo con la ticket parte canasta. de su sueldo del ticket canasta. Bueno, la Aparte de pseudomoneda los LECOP, era aparte de los... peor que Sí, el sí, LECOP era peor que el ticket canasta, porque el ticket canasta en última instancia era una cuestión de la empresa, ¿no? De una empresa, sí. de 2 empresas. La empresa y la otra que te armaba el sistema de vales y de compensación. Sí. Lo que tenía el LECOP es que no a veces en los negocios, por ejemplo, te los tomaban un poquito más abajo que el peso. Totalmente. Porque decía, andás a ver si lo volvemos a cobrar, eso si lo Y recuperamos. no todo el mundo te los aceptaba, aparte. Yo me acuerdo No. que mi mamá me decía que ella los aceptaba en el negocio y todos los electrodomésticos que compró los compró con los LECOP, porque no sabían qué invertirlo, entonces compraba los electrodomésticos que necesitaba, una cosa así. Porque no daba ni para comprar comida, ¿sí? La otra cuestión es la propiedad. El tema de los saqueos, por ejemplo, acuérdense que los primeros saqueos comienzan en el año 89, ¿sí? Son durante el gobierno de Alfonsín y básicamente son en el Gran Rosario, es donde se van a iniciar por primera vez los saqueos. Bueno, esa modalidad va a continuar y se va a intensificar en la crisis del 2001. Bueno, es un total desprecio por la propiedad privada, y la otra violación fuerte de la propiedad privada es el tema del corralito, ¿no? Corralito. La confiscación de todos los depósitos de las personas. Eso también es una flagrante violación a la propiedad privada por parte del Estado. Que tampoco era inédito, no era la primera vez que ocurría en este país. Yo puedo contar, perdón que interrumpa, pero no, sí, ya cuando tengo ganas de contar anécdotas significa que estoy medio viejo, me parece. Quería contarte una experiencia de cómo viví uno de los saqueos. Yo vivía en Buenos Aires en el 2001 y trabajaba de repositor en en Supermercado Norte, por eso te aseguraba que estaba... Yo en verdad trabajaba en varios supermercados y iba moviéndome. Y me tocó justamente en norte de Vicente López. Sí. Vicente López. Estaba reponiendo en un lugar y en un momento empezaron a bajar las persianas del norte
se empezaron a sacar a la gente, a los empleados no, los dejaron adentro. Veías corriendo los de seguridad llorando, literalmente. No, O sea, y querían cambiarse el uniforme, ponerse de civil, ¿viste? claro. Empezaron a desplegar las mangueras antiincendio, matafuegos en la puerta, todo. Y la idea era, la bajada de línea era que todos los empleados tenían que defender el puesto de trabajo. Porque se venía la horda, ¿eh? Y venía, Claro. dice, ya pasaron por el norte, que había uno ahí que estaba cerca de Ugarte, en Olivos, me dice, ya pasaron por ahí, vienen para acá. Era el temor, ¿viste? Aparte venían, y toda esa situación era terrible, ponían las botellas en el lugar para tirarle a la gente, o sea, habían armado todo, al final no llegaron. Bueno, por lo menos no sé si llegaron, a mí me dejaron ir porque no era empleado. fíjate la importancia de defender el puesto de trabajo en ese contexto, ¿no? En un contexto de una Argentina donde el 60% de las personas estaban por debajo del nivel de la pobreza y los índices de desocupación eran de más del 40%. Vos sabés que ahí, mientras Alicia hablaba, bueno, nosotros éramos de Vicente López, así que ahí en Maipú y Melo, donde estaba el norte, y yo en ese momento teníamos una confitería, un despacho de pan con Nati, con mi compañera, y le traigo dos cosas. Lo que hablabas de la feria del trueque, sí. Nosotros los lunes no abríamos, ¿viste? Entonces todo lo que quedaba de facturas y todo eso íbamos los lunes a eran ferias, ¿viste? Claro. Cada uno llevaba lo que tenía. Y bueno, había ropa, qué sé yo, pero todo lo que era Morphy era intercambiable en el momento, ¿viste? Yo bajaba, tenía una camioneta, bajaba con las bandejas así, que eran del día anterior, ¿viste? Y me las manoteaban. No llegaba ni a armar el puesto, así que lo que te da la sensación del problema de Morphy que había, ¿no? Que era así, por cualquier cosa te agarraban el Morphy. Y en ese momento yo también trabajaba de camarógrafo, ahí justo en el Canal 5 de Vicente López, que está a un par de cuadras de Melo y Maipú, así que esa zona la conozco bien. ¿Nunca se cruzaron? Porque estaban cerca. Esas cosas, y lo que decías del cacerolazo, fue inmediato. Yo me acuerdo que con Nati salimos y fuimos a la quinta, que la teníamos relativamente cerca. Claro. No tan cerca para ir caminando, pero fuimos a putearlo de la rúa, digamos, no éramos, o sea, esa clase media no existía, era todo lo que tenía ahí confluía en la Quinta de Olivo, me acuerdo patente, pero fue inmediato. Bueno, esa es una de las cosas que va a marcar el grupo del Gino Germani. No es una cuestión de clases medias, desplazadas, que reivindican su interés egoísta. Es una cuestión de todos los sectores. Y los sectores populares tampoco eran tan homogéneos, digamos. Dentro de los sectores populares tenías a los trabajadores sindicalizados, que la mayoría de los sindicatos habían sido absolutamente funcionales al sistema, sin embargo se van a plegar en estas movilizaciones. Tenías un montón de trabajadores informales, porque el incremento de la informalidad en el trabajo es el rasgo típico, si se quiere, de esta gestión de gobierno. Y además tenías a los trabajadores desocupados, que representaban a distintos movimientos, eran distintas organizaciones y cada una tenía su modalidad de organización y sus repertorios de acción, digamos. No todos cortaban rutas, algunos hacían ollas populares, por ejemplo. Otros directamente se organizaban al interior de los barrios y armaban los grandes comedores, se proliferan los comedores en ese momento, que tienen que ver con esto de atajar la olla, ¿no? De que realmente estábamos en un contexto y de una situación muy desesperante. Eso también es importante, ¿no? El poder identificar la diversidad de actores y de identidades que van a estar en juego dentro de la movilización. No es para nada homogéneo, ¿no? Es multifacético y además es imprevisible. Y no había una propuesta clara, no se sabía qué iba a ser. Y la otra mediación institucional necesaria para cualquier sociedad que faltaba era la autoridad política, digamos, ¿no?
De hecho, se va a cuestionar a la autoridad política dejándolo sin ningún tipo de legitimidad. Esto es lo que le va a pasar a De la Rúa, ¿no? No va a haber fuerzas de seguridad que le alcancen para poder gobernar. Esto va a quedar en evidencia prontamente, digamos, ¿no? Esos intentos de represión que hay no van a llevar a ningún lugar, digamos. No va a quedar otra que dar un paso al costado y bueno, De la Rúa subiéndose al helicóptero y yéndose. Esto es un poco la idea. Bien, en general se trata de modalidades de resistencia al neoliberalismo. Esto es lo que va a ocurrir, ¿no? Las instituciones... Perdón, Sí. Perdón, una cosa ¿Sí? importantísimo es también la cantidad de muertos que hubo. No fue tanto intento de represión. Murieron bastantes personas. Sí, 30 y murieron pico más de eran. 30 personas, 37 personas. Y eso, creo, ¿no? y eso fue muy significativo en relación, digamos, luego, digamos, del tiempo, digamos, de los militares. O sea, que aparecieran nuevamente los muertos en la calle era complejo. Y hemos tenido unas cuantas situaciones. El bombardeo de Plaza de Mayo, por ejemplo, que fueron ocultados en la historia oficial durante muchas décadas, sí, es también una represión de parte de las fuerzas de seguridad, totalmente. Por eso esa movida, digamos, que aparte aparecer los muertos por la tele, que también estaban los Igual medios. De todas maneras te mostraban, por y ejemplo, cuando agarraban a algún policía o a alguien de las fuerzas de seguridad y trataban de lincharlo, también te mostraban eso en los medios de comunicación. Yo me acuerdo de eso. Obvio, tenía. Sí, también. La de cal y la de arena no era tan... Los medios hegemónicos siempre funcionaron como funcionan. Era la expresión de la derecha que estaba horrorizada porque estaba desapareciendo la república y las autoridades constitucionalmente electas. El tema es que durante el neoliberalismo lo que había hecho era vaciar de contenido la democracia representativa, ¿no? Realmente la categoría de democracia delegativa le va perfecto a todo lo que es el gobierno de los 90. Lo que había eran instancias de movilización, pero sí, aparentemente no conducentes a ningún lugar, y las elecciones empezaron a ser lo que son ahora, ¿sí? Tener esa sensación de que uno va a ir a votar, pero da lo mismo a quien votes, porque no va a cambiar demasiado, y era porque ya había iniciado toda esta cuestión de la corrupción enraizada en el aparato estatal, ¿no? Esto nosotros también lo veíamos, porque cuando analizás el neoliberalismo solamente desde lo económico, también hay que ver lo político. La promesa del gobierno de la Rúa es a un gobierno transparente y no corrupto, ¿sí? Y a poco de andar en la gestión aparece el problema de las Banelco, ¿no? Este intento de extorsión a los legisladores para que voten una ley que ellos pretendían que se votara, ¿no? Y cuando se va a correr su vicepresidente, se va a cortar esto. Entran con el mismo enlace y con el mismo código de acceso, chicos, ¿sí? Ahora volvemos. Así no se corta abrupto. Y lo pongo acuérdense que tengo que esperar a que se cargue la grabación, así que yo les aviso cuando entro, ¿de acuerdo? Bien, veo que los dejé pensando. Vayan agarrando sus mapas conceptuales, ¿sí? Que ahora hablo un ratito yo y después empiezan ustedes. ¿De acuerdo? Bueno. Perfecto. Quedan 2 minutos. Qué lindo ¿Lo puedes grupete. cortar vos, me parece? ¿Eh? Sí. Lo que pasa es que Para tengo ganar miedo de tiempo. cortarlo y arruinar la grabación. Por eso no hago ninguna cosa rara. No, cuando vos ponés cerrar reunión, se empieza a grabar automáticamente. Lo que ustedes se perdieron, los que llegaron más tarde, es que resolví el tema de la iluminación, como verán. Corrí el escritorio, subí el cable de la luz, hecho una pinturita. Así que ahora estamos como queremos. Podemos seguir hasta fin de año. Parece que no vamos a volver a un aula hasta el año que viene de ningún nivel educativo, por lo que pinta. Así está hoy. Mercedes, yo me olvidé la computadora, anduve con un día un poco agitado, no tengo la computadora acá y no tengo el mapa conceptual a mano. Bueno, no hay problema.
Voy a tratar de participar, pero como estoy con el teléfono, voy a tratar de verlo en otra pantalla, pero no te prometo nada porque no sé si lo puedo hacer. No hay problema. La idea es un poco identificar las distintas miradas nada más por ahora. O sea, insisto, después van a volver sobre esos mapas conceptuales y van a hacer una actividad cuando terminemos la unidad 3 recién, ¿sí? Así que hay tiempo. Ahora sí, ya estamos en la cuenta regresiva de esta porquería. Estoy viendo porque si no se cae, seguimos. Yo igual lo puse dentro de 15 minutos a la siguiente, ¿sí? No le puse tanto tiempo como en la anterior. Lo que pasa que como, viste que programás 30 minutos, pero en realidad te da 40. Así que en realidad me va a quedar 5 minutos entre una clase y la otra. Pero bueno, esas son las cuestiones del Zoom. Igual funciona mejor que el Meet, ¿eh? Estuve intentando con Meet y es un desastre. A la mitad se le cuelga en la mitad, no entiende, no escucha nada. Me parece que está funcionando mejor el Zoom. Sí. A mí me gusta Zoom. Estamos teniendo problemas es con Jitsi en otras materias, está complicado. Se corta cada rato. Sí. Sí, igual creo que el Zoom de todas las plataformas, creo que el que mejor funciona es Zoom. Por nosotros con el Jitsi estuvimos en la materia de PIA en el primer cuatrimestre y era un desastre. Los que no tenemos buena navegabilidad. Señal, claro, los que no tenemos buena señal. ¿Pudieron acceder al canal? ¿Pudieron acceder a las clases? Sí. Al canal yo sí estoy bien. Bien. Perfecto. Yo vi solamente los documentales, las partes de los videos de YouTube que vos colgaste en el aula virtual. Les agregué, sí. Eso. Sí. Perfecto. Bien. Buenísimo. Bien. Mercedes, ¿vos te acordás que acá... ¿Te acordás que acá en Trelew también encerraban a los empleados de los supermercados adentro de los supermercados para defender el puesto de trabajo? Hacían exactamente lo mismo que